¿Qué llevó a Martín Lutero a desafiar al papado y cambiar la historia del cristianismo? ¿Y qué diferencias lo separaron de otros reformadores como Zwinglio y Calvino? Si alguna vez te has preguntado qué ideas marcaron la Reforma Protestante, quédate a mirar este video. La Reforma luterana, iniciada en el siglo XVI, tuvo como eje central una idea revolucionaria: la justificación por la fe. Según Lutero, la salvación no se podía comprar ni alcanzar mediante méritos humanos, sino que era un regalo de Dios concedido por gracia a través de la fe en Cristo. Como él mismo decía, la fe es hija de la gracia y madre de las buenas obras. Esto derrumbaba prácticas como la venta de indulgencias y cuestionaba profundamente el sistema religioso de su época. ¿Pero en qué se basaba Lutero? El pilar fundamental de la Reforma fue la autoridad absoluta de la Biblia. Para Lutero, las Escrituras eran la única regla de fe y vida cristiana, relegando a un segundo plano la tradición y los decretos eclesiásticos. Esta postura promovió la libre interpretación de la Biblia y un culto más sencillo, eliminando imágenes, rituales complejos y la obligatoriedad del celibato, buscando un regreso a las prácticas de los primeros cristianos. Además, Lutero enfatizó la igualdad espiritual de todos los creyentes ante Dios, dando origen al concepto del sacerdocio universal. En su visión, cualquier cristiano podía acercarse a las Escrituras y a Dios sin necesidad de intermediarios clericales. Aunque Lutero marcó un antes y un después, no fue el único reformador. Ulrico Zwinglio y Juan Calvino compartieron algunos ideales, pero también tenían diferencias significativas. Por ejemplo, ¿sabías que Lutero y Zwinglio chocaron frontalmente sobre la interpretación de la Santa Cena? Para Lutero, el cuerpo y la sangre de Cristo estaban realmente presentes en el pan y en el vino, aunque no en un sentido literal, lo que llamó consubstanciación. En cambio, Zwinglio veía la Eucaristía como un símbolo para recordar la obra de Cristo. Esta diferencia teológica fue tan profunda que marcó la separación entre sus movimientos. Calvino, por su parte, llevó la Reforma a otro nivel con su doctrina de la predestinación, la idea de que Dios elige quién será salvo. Para él, las buenas obras y una vida santa no eran la causa de la salvación, sino una evidencia de haber sido elegido. Calvino también quería que la Iglesia fuera una institución educativa enseñando cómo vivir una vida cristiana práctica. Si este video te ayuda a entender mejor la Reforma Protestante, te invitamos también a mirar el video sobre las 5 solas de la Reforma.